Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva charla sobre el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante, organizado por ACI Abogados Consultores en Insolvencia. La idea de nuestras charlas es brindar una mejor información sobre el proceso de insolvencia, sobre los procesos concursales, acercar a las personas a que conozcan la normatividad, a que verifiquen cuál es su aplicación, cómo puede funcionar, en qué casos aplica, en qué casos no. Verificar también y solucionar las dudas de algunas personas que nos han venido planteando por medio de nuestras redes sociales, después de la última conversación que tuvimos, la última charla que hubo el día sábado. Y la idea es tratar de verificar y tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que es el proceso de insolvencia, cómo funciona, ante qué organismo se tramita, y a partir de ahí solucionar algunas dudas que nos han venido planteando y dejar posibilidad de brindar unas nuevas charlas por este mismo medio. ACI Abogados Consultores en Insolvencia, que tiene su sede principal en la ciudad de Medellín. En Bogotá estamos en el Parque del Virrey, cerca del Parque del Virrey. En Cartagena estamos cerca en Boca Grande, donde tenemos oficina y podemos atender de manera permanente y radicar nuestras solicitudes. A pesar de ello, también existe la posibilidad de radicar. El gobierno presentó y el Ministerio del Derecho y la Justicia permitió a los centros de conciliación y a los estamentos de arbitraje presentar solicitudes de insolvencia y continuar los trámites por vía virtual. Esto permitirá que podamos continuar, que iniciemos nuestros trámites ante la Superintendencia de Sociedades en el caso de las personas naturales no comerciantes y las empresas, y para los centros de conciliación, cámaras de comercio, notarías, poder continuar con sus procesos. La idea entonces es hacer una pequeña síntesis de lo que tuvimos la oportunidad de dialogar en la última conversación, y a partir de ahí solucionar algunas dudas que nos han generado y hacer una síntesis en general del proceso. La idea entonces es explicar que existen dos tipos de procedimientos para los procesos concursales en Colombia. Uno es el proceso de insolvencia para empresarial y otro es el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante. La ley lo reguló en dos normas: la ley 1116 de 2006, la cual regula el proceso de insolvencia para personas naturales, comerciantes y empresas, y la ley 1564 de 2012, que regula del artículo 531 a 576, que regula el proceso de insolvencia para personas natural no comerciante. En nuestras asesorías siempre decimos que el artículo más importante es el artículo 576, toda vez que me habla de la prevalencia normativa y dice en su texto y en su expresión, dice que ninguna norma prevalecerá por encima de esta, inclusive si es de carácter contrario, inclusive las de carácter tributario. Es decir, que la norma de insolvencia para persona natural no comerciante prevalecerá sobre cualquier otra norma que le sea contraria, y además inclusive sobre las normas tributarias. Eso para decir también que en estos procesos de insolvencia solicitamos la presencia de la DIAN, del municipio donde el deudor resida, y de la gobernación para verificar qué impuestos tiene, además de la UGPP por si existe alguna obligación con esta entidad. Entonces, comencemos con decir que nos encontramos regulados en la ley 1564 de 2012, del artículo 531-576, como ya lo mencioné. En este articulado viene especificado todo el procedimiento, cuáles son los requisitos, cuál es el proceso y los tiempos o lo que normalmente demora un procedimiento de insolvencia para persona natural no comerciante. Es importante resaltar que en el fondo el proceso de insolvencia lo que busca, cualquiera sea su modalidad, para empresarial o persona natural no comerciante, lo que busca es una reorganización de las finanzas, tener un trámite de renegociación de los pasivos con los acreedores, es decir, sentarse a renegociar. En la insolvencia para persona natural no comerciante tenemos la posibilidad de presentarnos haciendo una fórmula de pago, presentando desde el principio una fórmula de pago en donde podamos garantizar nuestro subsidio básico, garantizar el mínimo vital para nosotros y para nuestras familias, para la familia del deudor, y a partir de allí el dinero que quede sobrando o que supere este mínimo vital,
de nuestro salario, de nuestros ingresos, lo podamos destinar a pagar estas deudas, a pagar todas estas obligaciones financieras que adquirimos. Entonces no perdamos de vista que es un proceso de renegociación de nuestras acreencias con todos nuestros acreedores. Y ahí viene un punto muy importante y es lo que llamamos nosotros el principio de universalidad o lo que la ley contempló como el principio de universalidad. Artículo 4 de la ley 1116 que aplicamos por analogía al proceso de insolvencia para persona natural no comerciante. Principio de universalidad, debemos de relacionar a todos nuestros acreedores y a todas nuestras deudas y todo nuestro patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos dejar por fuera, en virtud del cumplimiento de este principio, a ninguno de nuestros acreedores, bien sea persona natural, bien sea entidad financiera, bien sea una actividad de comercio, una entidad de comercio, llámelo con el nombre que quiera, una empresa un almacén donde yo voy a comprar y me fiaron alguna mercancía. Todas estas deudas yo las tengo que relacionar, que le debo a un primo, que le debo a un familiar, que le debo a mi mamá, a mi esposa, a mi exesposa, a todo el mundo, yo los debo de relacionar por principio de universalidad. Artículo 4 de la ley 1116. A pesar de eso también, o para agregar a esto, también debo relacionar todos mis bienes, los bienes que sean susceptibles de ser embargados, es decir, aquellos bienes en los cuales yo puedo colocar a disposición de mis acreedores para que ellos dispongan de él en un momento dado, porque la ley trae dos posibilidades, la posibilidad de negociar directamente con nuestros acreedores o consecuencialmente, si no consigo esta negociación o si no cumplo con los requisitos y me genera una nulidad el proceso o si no lo cumplo en el tiempo establecido, que valga la pena decirlo de una vez, son 60 días hábiles que nos permitió la ley para yo realizar completamente el trámite de insolvencia, que ya vamos a explicar cuáles son el procedimiento y cómo se lleva a cabo. Si en esos 60 días prorrogable a 30 más por solicitud del deudor o de alguno de los acreedores, en estos 60 días o 90 o 30 más, o sea 90, yo no logro negociar con todos mis acreedores, entonces consecuencialmente me voy a un proceso de liquidación patrimonial que no es más que coger todo mi patrimonio y con este patrimonio le pago a todos mis acreedores. El patrimonio es la prenda general de los acreedores. Nadie está en el mundo sin patrimonio, todos tenemos algo de patrimonio y eso es importante resaltarlo porque nos preguntan mucho, doctor, es que yo no tengo nada, yo no tengo en qué caerme muerto como decimos en Antioquia. Eso no es problema para el proceso de insolvencia ni para la liquidación. ¿Por qué? Porque siempre van a haber unos bienes que sean susceptibles de ser embargados y aparte de eso siempre va a haber unos bienes que nosotros tenemos que no estamos utilizando o que no necesitamos para nuestro diario subsistir, como son los elementos de cocina, como son la ropa que yo uso normalmente, para las profesiones liberales como son nuestros textos, nuestros libros con los cuales nosotros necesitamos trabajar. Esos son bienes que no son embargados. Ahora, viene otra pregunta que es fundamental y es bueno que nos la han planteado mucho en redes. ¿Qué sucede si yo tengo un bien afectado de vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable? Entonces hay que identificar dos posibilidades que tenemos en ese sentido. La primera, que ese bien no tenga ningún gravamen anterior, es decir, que yo haya constituido el patrimonio de familia inembargable o la afectación a vivienda familiar sin ningún gravamen anterior. En ese caso y en ese escenario, ese bien salió del mercado, ese bien ya no se encuentra en el mercado y no es susceptible de ser embargado. Y eso es muy importante porque es una pregunta, una consulta que nos hacen de manera constante. Pero si yo, antes del proceso o para adquirir esta propiedad o ya siendo propietario de ella, yo necesito hacer una reforma y solicito a un banco o a una entidad financiera que me faciliten un dinero, que me presten un dinero para yo adelantar este procedimiento, para yo hacer ese arreglo, ese acreedor tiene una garantía, tiene una prenda de garantía o tiene una garantía real para poder acceder a nuestro bien y ese bien ya sí va a estar afectado para ese acreedor dentro de una liquidación patrimonial. Entonces es muy importante resaltar varias cosas. La primera, vamos a hablar de los requisitos del proceso de insolvencia. La segunda, cómo se tramita. La tercera, qué tenemos que tener en cuenta, si tenemos o si no tenemos patrimonio. Y qué sucederá si yo adquiero la votación indicada que me dice la ley para poder obtener el acuerdo o si a contrario sensu no lo consigo y nos vamos a una liquidación patrimonial. Entonces lo primero sea mirar los requisitos, ahondamos mucho en el tema en el video anterior, persona natural no comerciante, es en el momento, la ley me dice en el momento en el que voy a realizar la solicitud, en el momento en el que realizo la solicitud,
¿qué estoy haciendo yo en ese momento? ¿De dónde provienen mis mayores ingresos? Si provienen de una actividad que no es comerciante o que soy comerciante. ¿Dónde defino yo qué actividades son comerciantes? Para ser comerciante las encuentro definidas en el Código de Comercio, el artículo 10 y el artículo 20. Allí se definen qué actividades me predican a mí o la ley quiere decir que yo soy comerciante. Ahora, puedo haber adquirido las deudas en virtud de una actividad de comercio, puedo haber solicitado a los bancos, solicitado a las entidades financieras la adquisición de un préstamo para yo inyectarle a un negocio que tengo, y eso es muy importante en el momento que estamos viviendo, en este momento donde el coronavirus ha hecho que cerremos los negocios, toda esta pandemia nos ha tenido en una cuarentena obligada, y de esa manera muchas personas nos han consultado y nos han dicho, yo necesito cerrar el negocio, yo tengo una empresa unipersonal o tengo una SAS donde soy el dueño del 100% de las acciones y soy su representante legal. La ley 1258 del 2008 trajo la posibilidad de acceder a una sociedad de una sola persona, es decir, una SAS, donde yo puedo ser el único accionista y soy el dueño del 100% de mis acciones. Esa ley buscaba en todo momento que no se vinculara el patrimonio de los propietarios ahí, con una única razón, y era que se pudieran hacer inversiones de manera tranquila, es decir, que las personas pudieran arriesgar y colocar, como ahora está muy de moda, a todas estas personas que quieren innovar y que tienen ideas nuevas, poder invertir un dinero en esa idea y que el patrimonio del societario, que el patrimonio del inversionista no se viera vinculado. Pero ¿qué nos hemos encontrado en la realidad? Que las entidades financieras siempre van a vincular el patrimonio del societario, del socio mayoritario o del representante legal a una deuda financiera. Entonces, cuando vamos a disolver estas empresas, nos encontramos que el patrimonio de la persona también está vinculado. ¿Por qué es importante decir esto? Porque para estas personas que hoy por hoy, dueñas de restaurantes, dueñas de gimnasios, dueñas de panaderías, dueñas de todos estos negocios, discotecas que nos han consultado demasiado, algunas discotecas que nos han dicho, nosotros no tenemos cómo continuar, somos los primeros que entramos a la cuarentena y somos los últimos que vamos a salir. Muchos negocios que necesitan concurrencia de gente, los centros de evento, los salones de eventos, son personas que tenían inclusive ya negociado gran parte del año y tienen que responder por estos dineros que la gente ya les adelantó. Evidentemente no van a poder continuar con su negocio. Esas personas tienen vinculado su patrimonio. Esas personas que solicitaron un crédito tienen vinculado el patrimonio. Entonces es importante resaltar que la insolvencia, en el momento en el que hago la solicitud, es que yo defino la naturaleza del deudor. Si yo ingreso por persona natural no comerciante, o si me voy por la 1116, que es la empresarial, ante la superintendencia o el juez civil del circuito. Es muy importante resaltar eso. También es importante resaltar que uno de los requisitos es que yo ingreso o hago la solicitud de insolvencia en el lugar del domicilio del deudor. Esta parte es muy importante, es una parte que se ha discutido mucho por la doctrina en los últimos años después de la creación de la norma, porque por ejemplo en el Valle de la Aburrá o en el mismo Bogotá tenemos la discusión o la diferencia, donde tenemos una persona radicada en Bogotá o radicada en Soacha, pero que trabaja en Bogotá, o radicada en Mosquera y que trabaja en Bogotá, o en Madrid y que trabaja en Bogotá, o que simplemente realiza algunas actividades en Bogotá. Entonces definir ese domicilio a veces se complica, porque debiera de ser. Ese es un deber ser que nosotros hemos planteado dentro de los estudios que hemos hecho y a los foros que hemos sido invitados y a los congresos donde hemos sido llamados a participar, que debiera de ser libre y discrecional del deudor, como se puede realizar, por ejemplo, con la tutela. ¿Qué estamos buscando? Que el deudor vuelva a la vida financiera, que el deudor solucione ese momento de crisis en el cual está inmerso, que el deudor pueda llegar y salir de nuevo a la vida útil del país y vuelva a activar el consumo, que la empresa vuelva a activar su actividad financiera, que no se vaya al traste, que no se cierre, y que si ya definitivamente estamos en un proceso de liquidación donde vamos a liquidar el patrimonio, generar esa segunda oportunidad, porque de eso habla la ley, una segunda oportunidad para el deudor. Entonces,
Domicilio del deudor, es importante definirlo, y la naturaleza del mismo, para saber, no es que una persona, si es comerciante, entonces ya no pueda, no, ingresa por la 1116, si es no comerciante, vamos por la 1564. Artículo 10 y artículo 20 del Código de Comercio, ahí vamos a encontrar esta distinción. La ley 1116 ha traído algunas reformas muy de moda hoy por hoy, con el decreto 560 que dictó el presidente en el mes pasado, en el cual mencionó algunas reformas a ese procedimiento y se puede ingresar, pero la ley 1564 2012 hoy por hoy sigue funcionando, y es importante recalcarle esto a todas las personas. Hoy por hoy podemos radicar en cualquier momento una solicitud de insolvencia porque se nos está permitiendo la virtualidad. Entonces, para continuar con los requisitos, tenemos el domicilio del deudor, además tenemos otros. Necesitamos ser personas naturales no comerciantes, el domicilio del deudor para radicar. ¿Y ante qué entidad radicamos estos procesos? Radicamos ante una de tres entidades: Centro de Conciliación, Cámara de Comercio o Notaría. En cualquier ciudad, en cualquier municipio de Colombia hay una notaría. Hay algunas que brindan el servicio y otras que no, están obligadas por la ley, pero cada día vemos que más notarías se están interesando por ayudar el trámite, porque generalmente el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante brinda una ayuda social, brinda una ayuda a las personas que necesitan ver que su patrimonio no se vea comprometido y ayudarle en ese momento de crisis. Entonces, lo tramitamos ante centros de conciliación, Cámara de Comercio o notarías. El centro de conciliación debe tener un aval, debe estar autorizado por el Ministerio de Derecho y de Justicia, donde se le permita adelantar procesos de insolvencia. Existen unos requisitos adicionales para los centros de conciliación, porque esto es un tema muy serio que vincula patrimonio. Entonces, el centro de conciliación debe estar autorizado por la ley. Las cámaras de comercio, en Medellín es muy activa la Cámara de Comercio en los procesos de insolvencia, en Bogotá también, realizan muchas jornadas, entonces se invita a todas las personas a que visiten las páginas web y demás, pero siempre, y la recomendación es siempre ir asesorados de un abogado. ¿Por qué? Porque se está discutiendo sobre el patrimonio de las personas, se está discutiendo sobre el pasado y sobre el futuro financiero de las personas. En el momento en que se radica la solicitud de insolvencia y unos días después de que se admite, en el momento en el que se admite, el deudor adquiere obligaciones, pero la vida financiera cambia, tanto para él como para sus acreedores. Entonces, para continuar, radicamos el proceso ante centros de conciliación, Cámara de Comercio y Notaría. Recuerden que siempre el mejor consejo es la mejor insolvencia es la que no se lleva. La mejor insolvencia es la que no adelantamos, pero si ya definitivamente, después de un análisis financiero, de un análisis comercial, de un análisis de ingresos y de egresos, nosotros nos damos cuenta que definitivamente debemos de ingresar a la insolvencia, lo importante es estar asesorados e ingresar a la insolvencia bien. No es quien primero llegue, es cómo presento yo la solicitud, vinculando a todos mis acreedores, que todos se vean relacionados dentro del proceso y que tengan la posibilidad de ser notificados en debida forma y de esa manera ir a una audiencia y discutir. Entonces tenemos el primer momento procesal, que es radicar el proceso de insolvencia, y en el segundo momento, a los 30 días máximos, dice la norma, vamos a estar sentados en una audiencia con todos nuestros acreedores. Audiencia que también tiene términos procesales, audiencia que también se discute y se lleva a cabo por etapas. Por eso es importante estar relacionado con un abogado y que el abogado, conocedor de procesos de insolvencia, asista a la audiencia con la persona o asista en representación de la persona. Requisitos: ser persona natural no comerciante, domicilio del deudor, tener 2 o más deudas con mora superior a 90 días calendario, y que estas 2 o más deudas sean con 2 entidades financieras diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de tener deudas mínimo con dos entidades o con 2 acreedores, entidades financieras o acreedores, con dos acreedores diferentes. Debo de tener mínimo 2 deudas, una con cada uno puede ser, pero mínimo debo de tener 2 deudas con 2 acreedores diferentes, y que la mora en el pago, ojo con esto, la mora no es el día que tengo que pagar, la mora no es el día en que yo pago, no, desde ahí no se empieza a configurar, es que yo debía de pagar tal día, es el día después, el día que ya definitivamente no cumplía, el otro día estoy en mora, desde ahí tengo que contar los 90 días. Doctor, y me sirve si yo tengo 5 acreencias con el mismo banco, le debo un hipotecario, le debo 2 tarjetas de crédito, un crédito rotativo, no puedo ingresar, no estoy cumpliendo con los requisitos que son tener 2 o más acreedores, necesito mínimo 2 acreedores, y que con cada uno tenga mínimo una deuda a más de 90 días en
en mora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el banco A y el banco B, y al banco A le tengo 5 acreencias y todas están en mora más de 90 días, y al banco B solo le tengo una creencia, o le tengo 3, pero todas las tengo al día porque son libranzas, que nos consultan mucho también y ya lo vamos a mirar, entonces no puedo ingresar, no he cumplido los requisitos. Adicional a ello, necesito que esas dos deudas en mora, dos o más deudas en mora, equivalgan a más del 50% del total de mi pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo 3 cuotas y a cada uno de esos créditos, uno es de 10 millones, otro es de 15, otro es de 20. Yo tengo que sumar más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos deudas por 100 millones de pesos y estoy atrasado en 3 cuotas y el valor del capital de esos créditos me suman 51 millones de pesos. Ese es el requisito. Tengo que tener más de 90 días en 2 o más deudas y esas deudas que tengo en mora a más de 90 días me deben superar en su valor a capital más del 50% de lo que debo en total. Es muy importante eso. Pero además la ley me trae otra posibilidad y es que si no tengo esos 90 días en 2 o más deudas, pero a mí ya me iniciaron por cobro coactivo o por 2 demandas ejecutivas de cobro ejecutivo, ya me iniciaron 2 procesos judiciales, esa es la otra ley, es decir, 2 o más deudas con mora superior a 90 días calendario o tener 2 o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo iniciados en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en un momento dado con el municipio de Medellín, con el distrito de Bogotá, con el municipio de Cali en una deuda y puedo tener una fotomulta, puedo tener alguna otra deuda y tengo otro acreedor y ya me iniciaron el proceso de cobro coactivo. Ese inicio del proceso de cobro coactivo es el otro requisito, es decir, tener 2 o más procesos de cobro ejecutivo, de cobro coactivo iniciados en contra. ¿Qué me permite entonces el proceso de insolvencia? Muy importante, una segunda oportunidad financiera, bien sea mediante la reorganización o mediante la solicitud y la obtención del acuerdo, o bien sea mediante la liquidación judicial. Es importante resaltar, como lo dijimos también, que el proceso se adelanta ante un centro de conciliación, una cámara de comercio o una notaría, y este proceso se adelanta ante un operador de insolvencia. ¿Qué va a verificar ese operador de insolvencia? Que se cumplan los requisitos, que estén notificados todos mis acreedores y que aparte de ello se cumplan las mínimas garantías de cada una de las personas que están en el proceso, no del deudor, no solo del deudor, sino de cada una de las personas, de cada uno de los acreedores, que estén debidamente notificados, que se les haya relacionado en su proceso, que esté todo el patrimonio del deudor. Esto debe verificar ese operador de insolvencia. Entonces, para continuar con el trámite, radicamos, en el momento en el que se hace la radicación, se toma el centro de conciliación de 3 a 5 días, o la Cámara de Comercio o la notaría, en verificar los requisitos y aprobar. Una vez aprobado, ya me vienen varias obligaciones para el deudor. La primera, muy importante, no le puedo volver a pagar a nadie, no le puedo pagar a mis acreedores, porque existe algo en lo cual vamos a ahondar un poco más y es la prelación legal de créditos. Cuando yo voy a pagar o cuando me voy a una liquidación patrimonial y esa liquidación patrimonial va a coger mi patrimonio y se va a dividir entre mis acreedores, debo de respetar algo que se llama la prelación legal de crédito contemplada en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de pagar en un orden que la ley ya trae preestablecido y de esta manera yo debo garantizar primero el pago a unos acreedores y después el pago a otros. Ya vamos a hablar un poco más del tema para especificar cuando yo tengo el acuerdo o en liquidación qué debo de hacer con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hago una solicitud de insolvencia, en la misma solicitud de una vez estoy planteando la posibilidad o planteando cuál va a ser mi propuesta de pago, cómo le voy a pagar yo a mis acreedores. Tengo un ingreso, saco de ese ingreso todo lo que necesito para mi subsistencia y a partir de ahí genero una propuesta de pago y esa propuesta de pago es la que yo voy a discutir con mis acreedores. Para obtener el acuerdo, me dice la ley, valores a capital, con los valores a capital yo negocio valores a capital y con los valores a capital yo voy a definir sobre el total de la deuda cuánto le corresponde a cada uno de mis acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo debo 100 millones de pesos y a uno de mis acreedores le debo 10 millones de pesos, ese acreedor tiene el 10% de total de mis deudas y va a tener el 10% de la votación. Asimismo, si a uno le debo 15 o 17 millones, va a tener 15 o el 17% respectivamente, o el 40 o el 50 en su momento dado. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando yo presento la solicitud, ya lo dije, presento una propuesta también. Esa propuesta
sale de disminuir de mis ingresos, el total de mis ingresos, sacar lo que yo necesito para mi mínimo vital y el de mi familia, y a partir de ahí genero una propuesta de pago que le presento a mis acreedores respetando la prelación legal, y son ellos los acreedores los que van a votar positivo o negativo a esa propuesta que yo presenté. Son mis acreedores al final los que van a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta propuesta. Por eso es importante presentarla de una buena manera, asesorado de un abogado y viendo cuáles son los requisitos que yo necesito para cada una de las categorías que tengo, de las clases que tengo que ofrecerle mi propuesta de pago y a las cuales yo tengo que empezar a pagarle en el orden de prelación legal que existe. Es muy importante en esta etapa donde estamos hablando sobre el total de las deudas, verificar algo más. La ley me dice que puedo ser, que si soy una persona controlante de una sociedad, debo ir a la 1116, es decir, no a la 1564 de persona natural no comerciante. Esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy verificamos si esta persona es o no controlante, y el control normalmente se ejerce cuando supero más del 50% del total de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un dominio y mis decisiones, yo no necesito consultarlas con nadie, sino que las defino. Si yo tengo una situación de controlante dentro de una sociedad, me voy a la 1116, porque la distinción grande entre ser persona natural no comerciante o comerciante para ingresar a los procesos concursales o de insolvencia es que la persona natural comerciante está obligada por ley a llevar contabilidad de sus negocios. La persona natural no comerciante no tiene esta obligación legal, por eso existe esta distinción. Ahora, si la empresa que yo tuve, si mis deudas fueron adquiridas con anterioridad para montar un negocio, pero yo ese negocio ya lo cerré, ese negocio lo disolví porque el coronavirus no pude volver a abrirlo, y entonces ahora debo trabajadores, debo al arriendo, debo a la DIAN, le debo a todos estos acreedores, entonces esta persona va a disolver y a liquidar su negocio, y él como persona natural no comerciante puede venir a la 1564 después de solucionar esa duda. Es el momento en el cual voy a hacer el ingreso, es el momento que yo miro, es el momento en el cual hago la solicitud de insolvencia. Ahí es donde yo verifico si soy o no soy comerciante. Una vez haya presentado la solicitud, a los 30 días entonces estoy sentado en audiencia. En ese momento discuto con todos mis acreedores la prelación legal y discuto mi propuesta de pago, y voy a tener la oportunidad de que, si existe la posibilidad de negociación, se suspenda esta audiencia. Por ley es una sola audiencia que simplemente se suspende. Esta audiencia se suspende y yo puedo negociar con cada uno de ellos buscando obtener el voto positivo, para que voten, para que más del 50%, como lo dice la ley, me vote positivo a mi solicitud y yo obtener el acuerdo. Ahora, hay un requisito adicional en el proceso de negociación, y es que si yo hago una propuesta mayor o que supere los 60 meses, yo ya no debo de tener el 50% del total de mis acreedores votándome positivo, sino que voy a necesitar el 60%. Todas estas observaciones se las explicamos a las personas en las asesorías, nos tomamos el tiempo necesario para que las personas nos entiendan, y por eso de alguna manera tratamos de no tener un tiempo controlado para las asesorías, porque muchas veces hay que dar una explicación pormenorizada de cada caso particular. Una vez hayamos superado esto, y hablando del socio controlante como lo estaba mencionando, entonces si no soy controlante, vengo a la persona natural no comerciante. Una vez hago la solicitud, a los 30 días estoy en audiencia, y en audiencia defino si obtengo la votación positiva del 50 o el 60%, dependiendo de lo que requiera, entonces voy a obtener el acuerdo y comienzo a realizar mis pagos. Si no obtengo el acuerdo, entonces consecuencialmente me voy a la liquidación patrimonial, que no puede ser mal vista, y eso le decimos mucho a las personas que nos consultan, a nuestros clientes. Ojo, que la liquidación no puede ser mal vista, no puede ser como una salida, no puede ser la puerta de atrás, no, la liquidación es una consecuencia. En la ley 1116 de 2006, para empresas y para personas naturales no comerciantes, es permitido inclusive solicitar la reorganización o irme directamente a la liquidación patrimonial, a la liquidación judicial. En el proceso de insolvencia para personas natural no comerciante debemos de hacer la solicitud, y una vez estemos en el trámite, si no lo realizamos en el tiempo adecuado, si tenemos una nulidad, o si definitivamente nuestros acreedores no estuvieron de acuerdo con nuestra opción con nuestra propuesta de pago, y no obtenemos el voto positivo, o sea, del 50 o el 60%, como ya lo dijimos, consecuencialmente nos vamos a ir a la liquidación patrimonial. Nuestro patrimonio va a garantizar, nuestro patrimonio es la prenda general de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestro patrimonio le pagamos a nuestros acreedores. Si ese patrimonio, y mucho cuidado con esto, no alcanza para pagar a todos los acreedores, entonces es importante resaltar que esos acreedores que quedaron insatisfechos, o esas deudas que todavía quedan vigentes,
mutan en virtud de la ley a obligaciones naturales. Así lo dice el código y es importante resaltar y hacer mucho énfasis en que estamos regulados por la ley. Nosotros no nos estamos inventando nada, ni vamos a negociar directamente con los bancos, ni por debajo, ni estamos haciendo ninguna estrategia comercial. Nosotros actuamos es en la ley y el proceso de insolvencia está regulado por la ley. De esta manera, entonces, se nos va a permitir sentarnos y hacer la propuesta de pago. Y si no lo obtenemos nuestro voto positivo, coger nuestro patrimonio y de una manera organizada, y ese es el fondo, esa es la naturaleza del proceso liquidatorio, de una manera organizada, con la ayuda de un auxiliar de la justicia, que generalmente es, para los procesos de insolvencia, es un liquidador que se nombra por medio de la Superintendencia de Sociedades. El juez civil municipal, ya el proceso nos sale del centro de conciliación regulado de la Cámara de Comercio o la notaría y nos dirigimos al juez civil municipal, que es nuestro juez natural para estos procesos, donde el juez civil municipal inicia, adelanta de plano, dice la norma, adelanta el proceso de liquidación patrimonial, nombra en el auto de apertura un liquidador y este liquidador se va a encargar de coger nuestro patrimonio y entregárselo a los acreedores, tratando de valorizarlo al máximo, de que no sea mediante un remate esta posibilidad, sino que se valoricen al máximo nuestros activos y con el valor de estos activos poderle pagar a todos nuestros acreedores. Es importante entonces resaltar que el proceso de insolvencia se adelanta en varias etapas. La primera etapa entonces es la solicitud que presenta la conciliación. Esta solicitud ya por lo que nosotros queremos decirle a nuestros clientes, la debemos de presentar acompañados de un asesor, abogado, asesor, conocedor de procesos de insolvencia, donde entonces el primer momento va a ser una asesoría, donde veamos la situación de cada persona, donde le expliquemos lo que puede o no puede hacer y también le digamos, porque en ese sentido ACI es muy responsable y le decimos a las personas, usted señor no está para una insolvencia, vaya siéntese con su acreedor y negocie directamente con él, o usted sí señor evidentemente cumple los requisitos, cumple con el total de los requisitos y vamos a utilizar la insolvencia para solucionar ese momento de crisis que está viviendo. Importantísimo en este momento. Nos consultan mucho la gente, iba a pagar una letra, estoy atrasado en mi hipoteca, los bancos dieron una condonación, dieron un congelamiento de los créditos y vamos a ahondar un poco más adelante en el tema, pero ese crédito hay que pagarlo y va a llegar el momento donde la persona lo tiene que pagar. Muchas personas nos consultan, doctor, yo estaba endeudado, yo tenía unos ingresos de 10, de 5, de 7 millones de pesos, tenía unos ingresos de 10 y estaba endeudado y tenía unas cuotas por 5 millones de pesos, ya la empresa me informó que me iba a bajar el 25% del sueldo. Son consultas que nos hacen a diario, nos van a bajar el 25% del sueldo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya no voy a recibir 10, sino que voy a recibir 7, voy a recibir 5. Ya que me toca hacer a mí, distribuir los gastos de manera diferente y destinar un dinero y ya no me va a alcanzar, ya no voy a alcanzar a cumplir con mis acreedores. La insolvencia puede ser la solución a esa crisis financiera que está atravesando la persona. Entonces, el primer momento es la asesoría para definir la naturaleza del deudor, para definir el tema del domicilio, para definir y verificar los requisitos. Una vez contemplados estos requisitos, pasamos a la segunda etapa, que es la radicación. Ahí nos tomamos un tiempo y de la mano con el deudor. Es el deudor quien brinda toda la información, es el deudor quien presenta esta solicitud de insolvencia ante el Centro de Conciliación, Cámara de Comercio o Notaría, es el deudor quien la firma y la presenta. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que trae la ley regulada y es que las solicitudes de insolvencia se presentan bajo la gravedad de juramento, así que aquí no se puede mentir, aquí hay que vincular a todos nuestros acreedores, aquí hay que vincular todo nuestro patrimonio y de esta manera garantizar a todos nuestros acreedores que se vean vinculados al proceso, que se puedan ser llamados y tengan la oportunidad de controvertir y de decir, usted me relacionó por 5 millones y medio, pero usted a mí me debe 5 millones 700 o me debe 6 o se le olvidó esta deuda, mire la acá está. Entonces, en la audiencia vamos a verificar el cumplimiento de los requisitos y por etapas procesales el operador de insolvencia va pasando cada etapa procesal y va solucionando el tema de nulidades y dice, ya no se dijo nada, continuemos a la siguiente etapa. Por eso es importante estar asesorado de un buen abogado, bien sea si eres acreedor o bien sea si la persona es deudora. Una vez presentamos la solicitud, el Centro de Conciliación se toma de 3 a 5 días o la Cámara de Comercio o la Notaría en verificar el lleno de los requisitos, aprobar esta solicitud
y programar una fecha de audiencia, que dice la ley debe ser máximo a los 30 días siguientes. Estamos sentados en audiencia, nos sentamos con los acreedores y si tenemos alguna diferencia, bien sea porque queremos negociar o porque nosotros mismos queremos suspender el proceso por cualquier motivo, se suspende durante 10 días hábiles. Si a contrario censo, lo que tenemos es que alguno de nuestros acreedores nos presenta una objeción. ¿Qué quiere decir eso? Una objeción quiere decir que no está de acuerdo con alguna de las acreencias que yo presenté con uno de mis acreedores o con él mismo. Estas objeciones se presentan por naturaleza, cuantía o por la existencia del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a verificar en audiencia si tenemos discrepancias y el operador siempre va a tratar de que no nos vayamos a la justicia civil tan colapsada que se encuentra normalmente y que se va a encontrar una vez terminemos el proceso de pandemia o el proceso de cuarentena, que vaya al juez civil municipal y decida esta controversia que nos presentamos, defina esta objeción que me presentó el deudor, defina, o el acreedor, defina eso en lo cual el acreedor no está de acuerdo y no nos pudimos poner de acuerdo. El operador de insolvencia funciona como un conciliador en esta audiencia y siempre va a tratar de que las partes se pongan de acuerdo, inclusive trata de negociar, inclusive esas negociaciones se presentan en audiencia, también se pueden hacer daciones en pago, pero para los que son abogados y nos están escuchando, hay muchos abogados que nos han contactado y nos preguntan, este tema yo no lo vi en el pregrado, este tema no me lo enseñaron, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo funcionan las audiencias? ¿Qué les decimos, doctores? No existe una innovación de los créditos. El hecho de que yo en audiencia negocie algo con uno de mis acreedores no significa una innovación del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que el crédito no cambia, el crédito sigue siendo el mismo. El crédito va a ser el mismo en caso de que yo me salga de la audiencia, pero si yo negocio con uno de mis acreedores un valor de una creencia, este valor sí es el que yo voy a pagar. ¿Se pueden hacer quitas a capital? Sí se pueden hacer desde que el acreedor lo quiera hacer, desde que el acreedor esté de acuerdo. No es lo que más se presenta, pero sí se presentan muchas daciones en pago. Yo tengo este vehículo, yo tengo esta propiedad, venga señores acreedores, negociemos, yo les voy a entregar esto. Si yo me voy a un remate, esa propiedad ya no me vale 100 millones, sino que me vale 70, recíbanmelo por los 100, recíbanmelos por los 95. Y en esos 95 yo les estoy pagando a ustedes y de una vez van a tener un bien, se entrega y esa propiedad que respetando la prelación legal se hace una dación en pago es perfectamente viable y el proceso de insolvencia lo trae contemplado. Entonces ahí tenemos el otro requisito y el otro momento procesal. Tenemos entonces la asesoría muy importante, muchas veces nos tomamos 2 o 3 asesorías, no hay ningún problema, asesoramos a la gente hasta que quede totalmente entendido. Tenemos la radicación de la solicitud que hace el mismo deudor con el acompañamiento y la asesoría nuestra. Y ahí estamos sentados en 30 días en audiencia, que se puede suspender en virtud de una objeción o se puede suspender por solicitud de alguna de las partes para dar 10 días hábiles a realizar la negociación o a realizar o a subsanar cualquier dificultad que tengamos en el procedimiento. Una vez tengamos la negociación, entonces ya tenemos una de dos posibilidades. O obtuvimos el acuerdo con nuestros acreedores y comenzamos a hacer nuestros pagos. O la segunda posibilidad es una liquidación patrimonial de manera que se remita el proceso, ya el proceso sale, ya el operador de insolvencia pierde competencia y coge la carpetica con todos los archivos y se la lleva al juez civil municipal. ¿Y qué le dice al juez civil municipal? Inicie, señor juez, usted el proceso de liquidación patrimonial, porque ya hicimos este intento y no lo pudimos conseguir. El deudor tenía las mejores intenciones, quería hacer su pago, quería ponerse de acuerdo, pero las fórmulas que presentamos no fueron suficientes, entonces coja este patrimonio, señor liquidador, y con este patrimonio le paga a los acreedores. Ah, pero es que yo solamente tengo un celular, yo solamente tengo un computador o yo solamente tengo una moto y tengo deudas por 200 millones de pesos. Señores deudores, ese es el patrimonio que usted tiene. Con ese patrimonio le va a pagar a sus acreedores y aquellas acreencias que resulten insolutas por falta de pago van a mutar a obligaciones naturales. Código Civil, ¿qué quiere decir esto? Que ya la obligación existe, la obligación es válida, la obligación ambos saben que existe y ambos saben que el deudor está obligado a pagarla, pero el acreedor no tiene una fórmula legal o jurídica de hacer el cobro de esas acreencias. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo puede embargar, no le puede quitar el patrimonio futuro que pueda adquirir la persona, no le puede embargar un sueldo, muy importante hoy por hoy. Hay personas que nos han consultado, me bajaron el sueldo y aparte de eso ya me anunciaron que me iban a hacer un embargo de mi salario porque no he podido pagar mis acreencias y cuando todo esto comenzó yo ya estaba en
en deuda, entonces el banco no me congeló la deuda. Es importante entonces resaltar que ese momento es el momento en el que yo puedo verificar si puedo asistir al proceso de insolvencia, presentarlo con todos los requisitos que ya hemos hablado. Nos han hecho varias preguntas, pero para culminar con este tema, 30 días audiencia, en la audiencia definimos, recuerden que audiencia es solo una, simplemente que se puede suspender en virtud de la ley, por solicitud de parte, por una objeción. El tiempo que se demore el juez civil municipal, hay unos juzgados que de alguna manera tramitan un poco más rápidos, pero hay juzgados que están muy atareados de trabajo y no nos queremos ni imaginar cuando iniciemos el proceso de cuando se termine la pandemia, cómo van a estar los juzgados de lleno. En ese momento y solo hasta ese momento, el juez civil me define, el juez civil toma su decisión. Cuando el juez no tiene un término para tomar esta decisión, a veces se demoran, otras veces salen más rápido. Ese tiempo que está los documentos y que está el proceso en el juez civil municipal para resolver esta objeción, no nos va a contar dentro de los 60 días que habíamos hablado inicialmente, que se demora el proceso. A mí me preguntan, doctor, pero es que normalmente los procesos judiciales se demoran mucho. Afortunadamente la ley vino regulada y la ley me dice que este proceso es muy rápido. A los 30 días estoy sentado con mis acreedores y ahí resuelvo si sigo o no sigo. Eso es muy importante resaltarlo y es muy importante tenerlo a la mano y decírselo a todas las personas porque el proceso es un proceso muy rápido. Primera virtud del proceso de insolvencia, me permite negociar con todos mis acreedores valores a capital de mis deudas. Señores acreedores, les voy a reconocer los valores a capital y les voy a reconocer un interés futuro. Renegociemos estos plazos que tenía y estos intereses. En el fondo, eso es lo que consigue el proceso de insolvencia, renegociar plazos e intereses. Renegociar plazos e intereses, pagar valores a capital. Yo puedo negociar con mis acreedores, les voy a pagar valores a capital y normalmente las entidades financieras son muy receptivas con esto. Segundo, una vez iniciado el proceso de insolvencia, suspendo los procesos judiciales que tengo en contra o de cobro coactivo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un embargo, tengo un proceso ejecutivo iniciado en contra, tengo un cobro coactivo por parte del municipio o distrito o la gobernación del Atlántico, de Bolívar o cualquiera que ella se llame. Tengo un proceso de cobro coactivo iniciado en contra, en virtud del inicio, de la admisión al proceso de insolvencia, se notifican a los jueces, se notifican a todas las entidades y los procesos quedan suspendidos. Los procesos quedan suspendidos en ese momento y ya no se adelanta más el proceso judicial, el proceso en virtud de la ley. Cualquier actuación que realice un juez o que realice una entidad oficial, adelantando o continuando después de haber sido notificado el inicio del proceso de insolvencia, está viciada de nulidad. Es únicamente el único requisito es presentar la admisión al proceso de insolvencia y en ese momento se tiene que suspender el proceso, en ese momento se genera una nulidad. Si los juzgados, y nos consultan también mucho, doctor, es que yo inicio un proceso de insolvencia en Bogotá, en Cartagena, inicio un proceso de insolvencia y yo tenía un proceso judicial y al juzgado nunca le notificaron, a mí ya me embargaron y me quitaron una propiedad, pues vamos a ir a ese juzgado y le vamos a decir que a partir del momento, desde el día que yo hice la solicitud de insolvencia y que me admitieron, a partir de ese día el proceso judicial debió haber quedado suspendido. El proceso judicial en virtud del proceso de insolvencia quedó suspendido y se debe de suspender y ya no se debe continuar los trámites. Una cosa es el proceso ejecutivo, otra cosa es la medida cautelar. Únicamente hasta que tengamos el acuerdo o hasta que el juez civil municipal en el proceso de liquidación lo decida, se levantarán las medidas cautelares o se continuarán con ellas. Esto es, los embargos. Pero desde el principio se le solicita a los acreedores que en virtud de la negociación y de la buena fe procesal nos ayuden si tenemos una libranza o si tenemos una deducción de salario por ya el embargo que tengamos de un proceso ejecutivo, que nos frenen estos descuentos, que nos suspendan estos descuentos para poder garantizar el pago al resto de los acreedores. Entonces es muy importante esa posibilidad que tengo de suspender procesos judiciales y eso es muy importante para las personas que no encuentran solución a un embargo, a un remate inminente. Si yo estoy en una situación, el proceso de insolvencia se hizo no para burlar a los acreedores, se hizo para solucionar los inconvenientes financieros y de crisis que tiene el deudor, para volver al deudor a su estado normal, para volver y activarlo dentro de la economía. El pilar fundamental de la economía de hoy en día es el consumo. Si el deudor está en una situación de crisis que no le puede hacer frente a todos sus acreedores, está por fuera de la actividad comercial y única y exclusivamente pagando o única y exclusivamente atendiendo a estos acreedores y va a salir del consumo, va a salir del comercio. Eso no se puede permitir. La ley de insolvencia lo que consigue es volver a poner a esa persona, organice, pague lo que usted es capaz evidentemente hoy de pagar, no cuando se endeudó, no cuando estos bancos
lo llenaron y lo llamaron para que usted tuviera una cantidad de préstamos porque había sido muy buena paga o tenía muy buen sueldo, que en esa parte hemos dado una discusión para vincular también de manera solidaria a los bancos, y en España ya sucedió que han vinculado a algunas entidades financieras y le han dicho: usted, señor entidad financiera, no realizó el estudio previo de la capacidad de endeudamiento de esta persona, y únicamente porque lleva unos años pagando muy bien, porque tenía un salario muy alto, usted le hizo el préstamo. Y usted, señor, no debió haber hecho eso. La edad de la persona, la edad mental de la persona o la edad de productividad de esta persona ya pasó. Usted no puede, nos han consultado. Tengo 80 años y el año pasado me hicieron un préstamo de 200 millones de pesos en un crédito de libre inversión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que porque es por libranza, ¿cómo así? Y yo ya no alcanzo. Hemos tenido en la oficina personas que han tenido inclusive tantas libranzas que ya les llega el salario mínimo, tienen un salario muy alto y les llega al salario inembargable. Y hay entidades financieras que se quedan sin la posibilidad de descontar esa libranza porque ya habían otras adelante y ya el salario no le alcanza. La pregunta que yo me hago es, y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿y qué estudio previo le hizo la entidad financiera a este deudor? ¿Qué estudio, qué análisis financiero le hizo? Es entendido por las personas que se dedican a las finanzas que yo no puedo adquirir deudas que superen en cuotas mensuales más del 30% de mis ingresos. ¿Cuántos hoy en día, en virtud de lo que está sucediendo con esta pandemia, han aumentado inclusive eso o ya están por encima del 100%? Nos han consultado personas que nos han dicho: estoy gastándome más de lo que me ingresa, ya no tengo cómo comer. Venga, reestructuremos esas deudas, venga, renegociemos con estos acreedores. Después de la audiencia, entonces, tenemos la negociación o tenemos la posibilidad consecuencial de la liquidación patrimonial. En la última charla que tuvimos se nos plantearon algunas dudas de las personas que participaron. Voy a solucionar algunas que tengo aquí anotadas y voy a revisar en este momento las redes para mirar qué preguntas adicionales tenemos. Invitamos a las personas que están participando a que realicen las preguntas. Si es menester en ACI, vamos a continuar realizando estas conferencias en vivo para poder estar habilitados para que las personas nos pregunten. Inclusive queremos hacer una charla con varios de nuestros abogados, porque las firmas de abogados que se dedican a insolvencia deben de tener varios profesionales vinculados a ella, personas como contadores, financieros, personas que sepan de plan de mercado, no solo para las empresas. Para las empresas es fundamental, para las empresas es una obligación inclusive presentar un flujo de caja proyectado, presentar un análisis financiero, presentar unos cambios administrativos y financieros dentro de la empresa. En la persona natural no comerciante tenemos nosotros la posibilidad de brindarle a las personas, y quienes hayan asistido a nuestras oficinas se han dado cuenta que así es. Les explicamos cómo van a quedar sus finanzas, y por un motivo muy importante también: las deudas, que esto es una pregunta muy recurrente, las deudas que son de tracto sucesivo, es decir, que se siguen generando de tracto sucesivo. Ojo pues, que es estas deudas como cuotas de administración, impuesto predial o demás, que se van generando de tracto sucesivo y que tienen la obligación de pagarlas con posterioridad al ingreso al proceso de insolvencia, se convierten en gastos de administración y los debo de seguir sufragando. Debo de seguir haciendo el pago de estas deudas. Eso es muy importante, porque el no pago de los gastos de administración, yo sé que hay muchas personas que han incurrido en esto y lo hemos defendido tanto desde la posición del acreedor como desde la posición del deudor. El no cumplimiento de los gastos de administración es generador del proceso de liquidación, es decir, me da el traste con el proceso de insolvencia. Listo. Algunas de las preguntas. Me preguntan: ¿cómo se ve afectada la sociedad conyugal si yo tengo una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial e ingreso a un proceso de insolvencia? La respuesta de estas personas que nos han hecho esta pregunta es la siguiente: la sociedad patrimonial como tal, o la sociedad conyugal, no nace a la vida, no tiene su nacimiento, sino en el momento en que yo decido liquidar esa sociedad. En el momento en el que yo decido liquidar esa sociedad conyugal o esa sociedad patrimonial, es cuando dicha sociedad en sí mismo nace. Y a partir de ese momento es donde yo verifico qué es del haber conyugal, o qué es del haber patrimonial, o qué es de cada uno de las personas, qué es de cada uno de los deudores, o qué es de cada una de las personas. Entonces el proceso de insolvencia no afecta el patrimonio del socio, del cónyuge o de la persona que esté involucrada en la sociedad patrimonial, que se adquiere 2 años después de una convivencia continua donde hay una sociedad ya económica.
de hecho. En ese momento verificamos y en ese momento definimos si cada persona qué le corresponde. Pero si la persona tiene una sociedad conyugal vigente e ingresa al proceso de insolvencia, el único patrimonio que se va a ver ventilado es el del deudor. Relacionamos y vinculamos a la cónyuge porque esta debe estar enterada, porque muchas veces pueden haber deudas que afecten a los dos, porque pueden ser deudores solidarios, y esta parte es muy importante. El proceso de insolvencia, cuando tengo una deuda, que también es una de las preguntas que aquí tengo anotada, ¿qué pasa con el deudor solidario, con esta persona que me ayudó, con esta persona que me brindó la mano en un momento dado y me sirvió de fiador o de deudor solidario en una deuda? Dice la norma que el acreedor conserva incólume la posibilidad, o sea, intacta, conserva la posibilidad de ir detrás del patrimonio de ese deudor solidario, y eso es muy importante. No podemos asesorar lo que no es. Si usted, señor deudor, tiene 5 deudas, pero a cada uno de ellos le tiene un deudor solidario, usted entra al proceso de insolvencia y garantizamos y cuidamos su patrimonio, y vamos a verificar su patrimonio, pero el acreedor puede inmediatamente dirigir sus acciones legales ante el deudor solidario. Y el proceso de insolvencia a ese deudor solidario no le va a servir, le sirve a usted, señor deudor, pero no a ese deudor solidario. También en el mismo escenario, si usted no es el tomador principal de una deuda, sino que usted es en contrario sensu el deudor solidario, y esta entidad financiera le hizo el cobro al deudor principal y no lo pudo obtener y se fue detrás de usted, señor deudor solidario, también puede entrar en un proceso de insolvencia y decir, mi patrimonio se ve aquí, yo les hago una propuesta de pago en virtud del proceso de insolvencia. Listo. Entonces, para dejar claro, la sociedad conyugal no se ve afectada dentro de un proceso de insolvencia. El único patrimonio que yo voy a verificar es el del deudor. Eso tiene que quedar claro. Nos hacían la consulta en la conversación pasada, ¿qué pasa con centrales de riesgo? ¿Qué sucede con centrales de riesgo? Es que la insolvencia a mí no me sirve porque igual usted va a quedar reportado en centrales de riesgo. Falso. Los centrales de riesgo, y eso lo trae la norma también contemplado, las centrales de riesgo en medio de los dos procesos consecuenciales, que es el acuerdo de pago obtenido mediante la negociación o la liquidación patrimonial. Dice la ley que cuando yo hago la solicitud, se relaciona y se notifica a las centrales de riesgo, Datacrédito, Sifin y demás, Procrédito, notifico a las centrales de riesgo que el estatus de esta persona, de este deudor, cambia. Ya no está en mora, sino que está en un proceso de insolvencia. Cuando yo tengo el acuerdo, el estatus vuelve a cambiar y ya se dice que no estoy en insolvencia, sino que estoy en un acuerdo de pago. Listo. Y esto es importante porque los bancos, si van a verificar, que eso es otra pregunta que también me han manifestado, pero ¿qué banco me va a prestar a mí? Y me lo han dicho abogados, amigos míos. Y entonces ya usted entra en un proceso de insolvencia y ya usted queda cerrado para los bancos. Pues fíjese que no. Fíjese que para el banco que le va a prestar a usted después de estar en un acuerdo de pago, su prioridad va a estar adelante. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. Existe algo que se llaman los gastos de administración. Si usted tiene deudas de tracto sucesivo, las debe de pagar como un leasing, un arrendamiento o algo así. Es decir, yo estoy colgado en el arrendamiento, tengo 3 meses de mora en el arrendamiento, esos 3 meses yo los entro a insolvencia. Esos 3 meses, ese valor de esos 3 meses va a entrar en insolvencia. Pero el mes posterior, yo hago la solicitud en mayo, el mes posterior, en junio, ese mes yo lo debo de pagar porque es un gasto de administración. Eso mismo sucede con el leasing. El leasing es un contrato de arrendamiento, una figura como un contrato de arrendamiento y debo de pagar los meses que deba hacia atrás. Entonces, de lo que estaba dirigiéndome en ese momento, las entidades financieras que vayan a otorgar estos nuevos préstamos perfectamente lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es simple, es disminuir del ingreso que tiene la persona, disminuir lo que tiene que sacar para sacar de pago. Además, si esta persona obtuvo un acuerdo de pago hace un año y lleva un año pagando juicioso, eso habla bien del deudor. Eso habla bien del deudor, estaba juicioso. Mire, yo llevo un año pagando esta deuda, este acuerdo de pago, y yo me ganaba en ese entonces 5 millones de pesos, ya me gano 7 o me gano lo mismo, pero mire que yo tengo un dinero que a mí me está sobrando. Hágame el estudio financiero, hágame el estudio de riesgo, señor entidad financiera. Nadie los puede obligar, pero entonces ahí la respuesta es comercial y legal. La entidad, comercialmente yo puedo decir, la entidad financiera está en todo su derecho de decir no le presto porque usted ya está dentro del proceso de insolvencia. Pero jurídicamente, a las personas que nos han preguntado, tengo un deudor que está en un proceso de insolvencia y me está pidiendo un dinero prestado, ¿se lo puedo prestar? Pues claro que sí.
porque usted ya va a saber cuántos son los ingresos y cuánto es lo que él tiene que destinar para el acuerdo. Haga el estudio de riesgos a partir de esa diferencia. Se gana 5 millones de pesos y tiene que pagar 1,5 millones de acuerdo, pues tiene 3,5 millones de ingresos. Haga su estudio de riesgo en esos 3,5 millones, porque sabe que esa persona le puede prestar ahí, de ahí descuente los gastos que tiene. El mismo estudio que hacen las empresas, que hacen las entidades financieras cuando van a otorgar un préstamo. Es el mismo estudio que se debe hacer en insolvencia. Entonces, centrales de riesgo. Cuando estoy en un proceso de insolvencia, cuando estoy en un proceso de reorganización y en un acuerdo de pago, también va a cambiar mi estatus. Cuando voy a la liquidación patrimonial, estoy inmerso en la liquidación patrimonial. ¿Qué me dice la ley? Que una vez se haga la apertura del proceso de liquidación patrimonial, voy a contar un año y a partir del año voy a empezar a contar el tiempo de sanción que me trae la norma. Este tiempo de sanción que es el doble del tiempo que estuve en mora. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo estuve 3 meses en mora, estuve 5 meses en mora, mi sanción va a ser un año después de la apertura de la liquidación patrimonial y a partir de ese año contaría un año adicional, es decir, 5 meses, el doble de 5 meses, perdón, voy a estar 10 meses más en centrales de riesgo reportada. Pero a partir de que ese momento pase, el deudor debe ser borrado de centrales de riesgo, y eso dice la ley. Entonces, ante esa pregunta que muchos nos hacen, y entonces yo quedo muerto financieramente, la respuesta es no. Centrales de riesgo se ve modificado en virtud del inicio del proceso de insolvencia. Me preguntan también, no cumplo con los requisitos, doctor, entonces no puedo ingresar. No. No es eso, existe otra posibilidad y está siendo muy ventilada hoy por hoy en virtud de aplicación del decreto 560 que trajo el presidente para la ley 1116, y es la posibilidad de realizar una de dos: una, de esperar a cumplir con los requisitos, o la segunda, la posibilidad de la convalidación del acuerdo privado. Y ojo que esta parte es muy importante, muy poco aplicada, pero es la posibilidad de que antes de que yo esté con esos cumpliendo esos requisitos, yo pueda ir y me siento con cada uno de mis acreedores, siempre y siempre, siempre asesorado de un abogado, pero de conocedor de procesos de insolvencia, pero que yo pueda ir y sentarme con esos acreedores y proponerles una fórmula de pago previa. Que yo les diga, estoy en esta situación, no me inicien procesos ejecutivos, porque yo ya hay una inminente cesación de pagos, yo ya voy para allá. Yo definitivamente en 2 meses no voy a poder pagar, y esa pregunta, esa consulta nos la hacen a menudo ahorita en este tiempo de pandemia. Es que, doctor, yo sí puedo pagar ahora, pero la plata me alcanza hasta junio. Ya en junio no voy a tener cómo pagar, mi esposa quedó sin trabajo, a mí me disminuyeron el sueldo, o yo tenía un negocito pequeño y ya no lo tengo, y ya no tengo cómo más continuar. No, la plata, los ahorros que tengo me alcanzan hasta junio. Vaya, siéntese con sus acreedores, es una posibilidad que trae la ley y ahí está relacionada entre los artículos 531 y 576, con validación del acuerdo privado. Sentémonos con los acreedores. Si no lo obtuvimos, pues esperemos que en ese tiempo cumplamos los requisitos y ya sí podamos ir a negociar y podamos sentarnos con nuestros acreedores en un proceso de insolvencia. Pero se permite la posibilidad de ir a hacer una convalidación de acuerdo privado con todos nuestros acreedores. Esas serían algunas preguntas que se me han planteado. Quiero verificar si nos han ingresado aún más preguntas. Nos dicen, dijeron que si el proceso de insolvencia fracasa, se va al ordinario de insolvencia de 1116. No, a ver, el Instituto de Derecho Procesal nos hace una pregunta, y es que si yo fracaso la negociación de la convalidación, entonces me voy a la 1116 ante la superintendencia o ante el juez civil del circuito. La respuesta es sí, pero para la ley 1116. Es decir, el decreto 560 trajo la posibilidad de usted intentar un acuerdo a 3 meses con sus acreedores. Si en esos 3 meses, ese sí únicamente dice, y eso aplica únicamente para la ley 1116, si yo voy y me siento ante la Cámara de Comercio, que fueron los que la ley autorizó, yo me siento ante la Cámara de Comercio con todos mis acreedores, me siento y hago lo que la norma llamó como un acuerdo express, como un proceso de reorganización express, de manera que yo voy y trato de negociar con ellos, les planteo mis posibilidades. Si yo no obtengo la votación, o si me pasan los 3 meses sin haber obtenido el acuerdo, yo puedo ir en ese momento dado, cuando ya pasé este requisito y no pude obtener el acuerdo, irme para la 1116, iniciar el trámite normal. Es como una especie de preacuerdo que me permitió el decreto 560. Listo. El abogado del deudor puede presentar su acreencia dentro del proceso de insolvencia. El abogado del deudor puede presentar su acreencia dentro del proceso de insolvencia. A ver, podríamos decir
que el momento en el que se firma el contrato con el abogado que va a presentar, que le ayuda en el trámite de la solicitud, sería técnicamente viable porque es una deuda adquirida antes del proceso de insolvencia. ¿Qué hacemos normalmente? Hacer una firma de un contrato una vez haya iniciado el proceso de insolvencia y en ese momento ya esa deuda del abogado no va a entrar a esta negociación. Es evidente que en el momento en el que yo hago la solicitud tengo que relacionar todas mis acreencias. Si yo tengo alguna creencia con esto, con cualquier otro, yo puedo haber iniciado un proceso laboral o puedo haber iniciado un proceso de cualquier otra índole y yo le debo una plata. Eso es un dinero que yo debo en virtud de un contrato laboral o un contrato civil. Y esa deuda la debo de relacionar también, principio de universalidad, todos mis acreedores. ¿Qué hacemos? Firmamos un contrato de prestación de servicios con posterioridad al inicio del proceso de insolvencia, donde diferenciemos dos etapas procesales, la asesoría y la representación en audiencia. Y ahí, de esa manera, nosotros podemos garantizar como abogados que tenemos dos contratos, uno que se paga antes del inicio del proceso y no va a entrar vinculado como tal, y uno con posterioridad. Yo invito a las personas que nos están haciendo las preguntas a que nos las presenten. Sin embargo, si no alcanzamos a solucionar todas las preguntas, lo que podemos hacer es hacer otra invitación de estas y programar otra cita para que solucionemos todas las preguntas. O los invitamos a consultar nuestra página web, nuestro celular, ACI Abogados Consultores en Insolvencia. Nuestra página web es www.acinsolvencia.com. aceinsolvencia.com, ahí nos pueden visitar y ahí encuentran nuestro celular con el celular de WhatsApp para realizarnos todas nuestras solicitudes y además de ello, agendar una cita con uno de nuestros abogados. Somos una firma de abogados que ya tenemos varios abogados que están prestando el servicio y podemos de esta manera brindarle asesoría personalizada a la persona. Hoy por hoy estas asesorías se están brindando de manera telefónica o por Zoom. No me quedó claro el tema de la falta de requisitos para entrar al régimen de insolvencia, podría explicarme, listo. ¿Qué pasa cuando yo hablo que si yo no cumplo con los requisitos, tengo dos opciones? Uno, esperar a cumplir con ellos. Evidentemente, si yo no cumplo con el tiempo en mora o si a mí me hace falta alguno de mis acreedores, yo puedo esperar a cumplir con el lleno de los requisitos. La segunda posibilidad es presentar una convalidación de un acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en una inminente cesación de pagos, me voy a sentar con los acreedores y les voy a plantear a cada uno la que presentaría en la insolvencia. Y de esa manera yo puedo conseguir, esta figura es muy poco utilizada, pero la trae la norma, yo puedo conseguir con cada uno de mis acreedores una posibilidad, un voto positivo, que estén de acuerdo con mi fórmula de pago y de esta manera poder llevar esto a convalidarlo ante la Cámara de Comercio, el Centro de Conciliación o la Notaría. Y de esa manera obtener el acuerdo que quizás no pude haber adelantado porque no cumplía con los requisitos. Bueno, claro, evidentemente es un contrasentido que el abogado es que evidentemente para el señor abogado que nos está haciendo esa pregunta, evidentemente es un contrasentido. Claro, si yo asesoro a una persona para insolvencia y esta persona tiene la osadía de presentar ese contrato o porque, es que vuelvo e insisto, el contrato se hace y el contrato se firma como asesoría. La persona es el deudor quien presenta la solicitud, no es la firma de abogados, no es el abogado asesor, es el deudor. Entonces yo puedo firmar un contrato para esa asesoría. Una vez presente la persona la solicitud, a mí ya me pagaron mis honorarios, entonces no tendría por qué relacionarme. Claro, si ahí no me ha pagado y la persona tiene la osadía de presentar el proceso, de vincular el contrato del abogado y vincularlo como una de las acreencias, es muy sencillo, yo no lo voy a seguir asesorando. Y al señor deudor le digo, usted va a tener la posibilidad de ir a una audiencia a presentarse sin un abogado. Y eso le va a traer cualquier clase de competencia. Si adicional a eso tiene todavía la otra osadía de ir y vincularse con otra oficina de abogados, pues va a necesitar el paz y salvo del abogado anterior para que el nuevo asesor jurídico no se vaya a ver inmerso de pronto en un proceso disciplinario. Entonces, doctor, le dejo claro, son dos contratos que se realizan, uno antes de la solicitud y otro después de radicar la solicitud, porque después de radicar la solicitud ya no es una asesoría, es una representación. Eso tiene que quedar claro.
Perfecto. De todas maneras, a las personas que nos están hablando del chat y de la conversación, es permitido disentir. Nunca olviden que donde hay dos abogados hay tres opiniones. La idea es ponernos de acuerdo en estos temas. Nada está dicho en el derecho y recuerden que el proceso concursal, el proceso de insolvencia, el mejor proceso de insolvencia que no se presenta. Ese es el mejor proceso de insolvencia que existe. Pero si ya definitivamente estamos en una crisis y debemos de presentar la solicitud, veámonos asesorados por un abogado. Y en ese orden de ideas, es bueno buscar un abogado que sepa de insolvencia. Entonces, a la doctora que nos está consultando en este sentido, yo la invito a que nos brinde su teléfono por el interno, desde la página web y demás, y discutimos la posición. Esa es mi posición. Por ejemplo, me habían hecho una pregunta que la he consultado con varias personas que saben de insolvencia sobre el tema de la mora durante la pandemia. Doctor, ¿y si yo estoy en mora y comenzó la pandemia y los bancos me dieron un periodo de tiempo congelado? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Mi mora continúa o ya no tengo en mora o ese tiempo no me corre para la mora? Para mí la respuesta ahí es mi posición, es que sí existen dos tipos de mora en ese sentido. Esto es, la mora que yo comencé con anterioridad al congelamiento, para mí, esa es mi posición personal y acepto las discrepancias o las posiciones que tengan otros profesionales del derecho, es si yo ingresé, si yo tenía la mora antes de que me hicieran que me congelaran los créditos, para mí este tiempo sí corre en la mora. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo voy a verificar no son las cuotas que debo, es el tiempo en mora. No son las cuotas que se generan, es el tiempo en mora. Entonces, si por decir alguna cosa, yo tenía que pagar el 22 de marzo, el 23 estoy en mora. El 26 me llamó el banco o me escribió el banco o el banco llegó y dijo, concelo su crédito. El tiempo que ha pasado desde ese 24 que yo empecé la mora hasta hoy, para mí sí constituye mora. Para mí sí está corriendo el tiempo en mora, sí lo está corriendo, porque ¿cuánto tiempo usted está en mora? Independiente de que le hayan congelado su obligación, ¿cuánto tiempo usted lleva en mora? Llevo todo este tiempo. Diferente fuera que su obligación fuera pagar el de marzo, esa es mi posición personal y acepto las discrepancias que se generen en ese sentido. Recuerden, señores abogados, que nosotros estamos en una profesión tan hermosa que nos permite el disentir y seguir siendo amigos y seguir tomando tinto en cafeterías después de las audiencias. Y no enemigos ni amigos. Si yo tenía la obligación de hacer el pago el 30 de marzo, y el banco a mí me llamó y me dijo, le congelo su crédito, usted no va a tener que pagar sino hasta el 30. A mí, ahí no incurrió en mora, porque la mora se generaba, si era el 30 de marzo, era el 30, ya el 31 usted estaba en mora, pero el banco le dijo, no se preocupe, no me pague, yo le voy a congelar la deuda. Esa es mi posición personal. Los invito a que realicen más preguntas, que aprovechemos este tiempo para solucionar. Sí, exactamente, estoy leyendo, la mora sigue corriendo, si la mora se presenta antes, es mi posición personal y todas las posiciones que se tengan en términos jurídicos tendrán una parte y una contraparte que discute lo que estamos diciendo. De todas maneras, insisto, invitamos, inclusive hago la invitación formal a todos los abogados que quieran saber sobre el proceso de insolvencia, a que hagamos un grupo y hagamos un Zoom para que discutamos todas estas discrepancias que hayan. ¿Por qué, señores abogados? Porque muchos de sus clientes van a tener la insolvencia como última o única oportunidad de solucionar sus problemas financieros. Y es importante estar bien preparados. No tenemos problema en asesorarlos o en que remitan sus clientes a un proceso de insolvencia para mirar si ese proceso ejecutivo que le están llevando en contra se puede ver solucionado aquí dentro del proceso de insolvencia. Invitamos entonces a las personas a que formulen sus preguntas. Bueno, me hacen la siguiente pregunta sobre un bien inmueble. La pregunta está formulada de la siguiente manera. Sobre un bien inmueble donde dos son los propietarios con un 50% y ambos entran en insolvencia. Cada uno relaciona el 100% de la solicitud o cada uno relaciona el 50%, cada uno relaciona el 50%. Cuando hago la solicitud de insolvencia, yo relaciono todos mis bienes y todas mis acreencias. Mis acreencias, sea tomador principal o sea codeudor. Ojo, que ahí se me viene también algo que es importante resaltar. Si yo soy codeudor, pero yo tengo varias deudas en mora, pero esa deuda donde soy codeudor está al día, también la tengo que relacionar. Todas las deudas en mora, que estén en mora o que estén al día. Yo tengo que relacionarlas todas. Una es el cumplimiento de los requisitos, otra es la mora. Ahora, si yo tengo que relacionar mi bien,
lo tengo que relacionar con número de matrícula y en ese momento yo tengo que relacionar y decir si soy propietario del 50% o soy propietario del 100% o del 25% o del 33%. En ese momento yo debo de decir, yo soy propietario de este bien, pero yo de este bien únicamente tengo el 50%. Así como también tengo que especificar si está afectado o no, si tiene alguna afectación a vivienda familiar o alguna afectación a patrimonio de familia inembargable. ¿Listo? Doña Andrea Escudero, espero que le haya quedado solucionada la duda con esto que le acabo de decir. Hay un punto que quiero hacer énfasis que en la relatoría de pronto se nos pasó y es la prelación legal de crédito. ¿Cómo define la ley la prelación legal de crédito? La define de la siguiente manera. Los créditos se definen de la primera a la quinta clase. La primera clase se divide en tres, o se divide en varios, pero lo más importante a mencionar son los tres. Son tres en los cuales está definido. En primera categoría de la primera están las acreencias con obligaciones alimentarias. Es decir, las obligaciones alimentarias que tengo van en primera categoría de la primera. La segunda de la primera categoría es las acreencias laborales. Y la tercera son las deudas fiscales, es decir, las deudas que tengo con el municipio, con la gobernación, las deudas de origen fiscal. En la segunda categoría vienen los acreedores prendarios. En la tercera categoría vienen los acreedores hipotecarios. En la cuarta categoría vienen los acreedores los proveedores estratégicos que aplican más que todo es para el proceso de insolvencia para persona comerciante o para empresas. Los proveedores estratégicos. Y en quinta categoría vienen los demás. Ojo, señores abogados, no es los quirografarios, son los demás. Deudas naturales, acreedores garantizados con una letra de cambio, con un título valor, un título quirografario o cualquier otra deuda que yo tengo con un amigo, una obligación natural, con mi mamá, con mi hermano. Recuerden que cuando uno entra en crisis, al primero que le pide prestado es a la familia y a los amigos. A eso también hay que relacionarlos y no los podemos dejar por fuera de la insolvencia. A estos señores personajes yo los relaciono en quinta categoría y eso es importante porque yo tengo que pagar en el orden de prelación legal. Yo no puedo irme saltando las prelaciones legales, sino que tengo que pagar el orden de la prelación legal. Para no ser más extensa la presentación, quiero invitarlos a todos a que nos planteen sus dudas, quiero invitarlos a todos a que se relacionen con nuestra página, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos visiten. Una vez termine el periodo de cuarentena, vamos a seguir atendiendo de manera presencial en Bogotá, en Medellín estamos ubicados en el Centro Comercial Monterrey, oficina 1020. Invitamos a todos a que nos planteen sus preguntas, programaremos una segunda asesoría donde solucionemos las dudas que nos hayan surgido, la información que nos haya quedado por fuera. Igual el proceso de insolvencia tiene muchos más temas que debemos de ir trabajando a medida que vayamos avanzando y para las personas que están interesadas los invitamos a que nos contacten y que con nuestra firma de abogados y nuestro grupo de abogados los atenderemos. La invitación siempre va a ser a que se asesoren de un abogado conocedor del proceso de insolvencia. Todos los abogados conocemos de muchos temas, pero nos vamos especializando en unos temas específicos y a pesar de ello tenemos discrepancias inclusive cuando estamos ahí. Por eso los tribunales y sobre todo los que son abogados, los tribunales vienen conformados por 3 personas y muchas veces las decisiones las toman 2 a favor y 1 en contra y de esa manera se demuestra que puede haber discrepancia sin tener que haber discusión. Los invito a todos a participar de nuestros futuros encuentros, de nuestros futuros lives para solucionar las dudas, para hablar de temas más específicos. Este es el primero o el segundo que queremos dejar como temas concretos, pero los invitamos a formular sus preguntas y a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que participaron y los invitamos a seguir participando. No se les olvide que el proceso de insolvencia es una posibilidad de solucionar crisis financiera, sobre todo para las personas que están enfrentando en este momento esta situación tan difícil, que yo lo digo, es más difícil aún que la de 1929, la crisis financiera mundial de 1929 provocada después de la Primera Guerra Mundial. Esa crisis, por lo menos la gente podía salir a la calle a trabajar, hoy ni siquiera eso podemos hacer. La invitación también es al Estado para que con su regulación nos ayude a mejorar las posibilidades del deudor a adquirir y a las entidades financieras a que crean más en el proceso de insolvencia y en el principio de buena fe que nos rige. Muchas gracias a todos.